Perdón, gracias iglesia. Pues bueno, primero agradecemos mucho, nos ausentamos algunos días, mi esposa y yo, mi pequeña, debido a pues varias dificultades que empezaron a darse en alrededor de nuestra vida. Y quiero compartirte muy poco esto, pero es necesario. No soy partidario de hacerlo, o usualmente no me gusta hacerlo, pero entre algunas de estas incomodidades que comenzamos a pasar, que se vinieron como en escalerita y que realmente pues trajeron en cierto sentido un poco de preocupación a nosotros, primeramente en donde vivimos, en el municipio donde vivimos, al parecer hubieron un par de movimientos realizados de una forma incorrecta, dado esta administración, y empezaron a haber como cortes al suministro de agua, empezaron a haber dificultades en todas las zonas. Se habla de que no realizaron con pertinencia y una modificación de unas válvulas y unas cuestiones que ya tomaron tintes políticos. En fin, bueno, pues se ha ido ya restableciendo, pero esto fue parte del contexto en el que estábamos. Después, en parte laboral, por causa de la imprudencia de un colaborador, pues fuimos llevados a más presión, a más tensión, a menores tiempos de respuesta, soluciones a ciertos conflictos, una tensión elevada. Posterior a esto, pues teníamos la cita ahí el 30 me parece el 30 de noviembre para predicar en otra iglesia, en otra congregación. Estábamos listos para acudir, teníamos hechos ahí los planes también para compartir con la iglesia después del servicio. Y primero, una vez preparado, pues ya tengo ahí, tú has notado que uno prepara sus notas. Y me levanto ya en la mañana para prepararnos y ya el dispositivo que utilizo ya no encendía, ¿no? Se quedó muerto, o sea, no hubo forma, buscamos la manera de tratarlo de revivir, no se podía. Dije, bueno, no hay problema, nos preparamos y entonces vamos ya a tomar a Elisa para irnos, y Elisa empieza a toser de una forma muy extraña, ¿no? Y nos damos cuenta que pues va enferma, pero pues nos vamos con el compromiso que teníamos con las personas, pero pues Elisa iba enferma, muy enferma, mucha tos, ya un poco muy incómoda, vaya. Así que pues terminando de predicar corrimos al pediatra, y en el pediatra pues nos dieron ahí instrucciones. Efectivamente un virus, estaba enferma. A partir de ahí pues es la primera vez que se nos enfermaba, ¿verdad? En 8 meses, y nos contagia, aparte de todo, nos contagiamos de este mismo virus. Estamos todos enfermos, la incomodidad de la pequeña, y siguen siendo semanas difíciles. En este inter teníamos proyectado la compra de otro bien que habíamos dispuesto mi esposa y yo, y de repente por alguna cuestión u otra ajena a nosotros pues no se podía concretar, y no era posible que se concretara o que avanzara en el tiempo en el que pues nosotros queríamos hacerlo. Finalmente, bueno, pues todo se va esclareciendo, todo va al paso, seguimos con esto. El lunes me habla mi esposa, me dice, me acaban de chocar, le pegaron a la camioneta todo el costado. Me dice, es muy aparatoso. Efectivamente, pues estaba muy aparatoso. Finalmente, daños materiales, agradecemos a Dios, todo va bien. Pero decimos, bueno, el seguro se va a encargar, lo dejamos. El viernes hablamos para ver qué seguimiento, y estaba desaparecida la camioneta. Ya no sabían dónde estaba, no sabían a dónde la habían llevado, y seguíamos otra vez con la interrogante, ¿qué pasó? Finalmente, bueno, pues la encontraron y demás. Pero te cuento todo esto porque durante toda esta preocupación, o dentro de todas estas preocupaciones, uno por supuesto dice, mi confianza está en Dios, estas cosas pasan, es un tiempo. Pero algo que insistía mucho a Dios, le decía, enséñame sobre esto, porque es incómodo. Porque es incómodo, y cuando algo es incómodo en nuestra vida, tenemos dos sentidos. Uno, o nos resentimos y nos malhumoramos por todo lo que está ocurriendo, o tomamos una actitud de humildad y le decimos a Dios, enséñame sobre esto. Y obviamente pasé por la primera etapa, estaba incómodo, estaba harto, dije una tras otra.
al llegar al punto de decir, enséñame, quiero aprender de esto. Y entonces Dios, en su favor, en su misericordia, en su gracia, a través de su espíritu, pues me llevaba a estudiar el libro de Jonás. Y es lo que quiero compartirte hoy. Es lo que quiero hablarte sobre este libro de Jonás tan pequeño que pues todos podríamos decir, ya no sabemos esa historia. Estamos familiarizados con la historia desde incluso cultura general. Sabemos Jonás, la ballena, Nínive. En escuelita dominical, recuerdo mis primeros acercamientos al ministerio, fue darle clases a los pequeños, en donde les explicabas esta historia de Jonás, la importancia de la obediencia. Dibujaban ahí la ballena o el gran pez, hasta con caracterizaciones y demás. Y entonces al recordar este libro yo decía, Jonás, ok, Jonás, quiero aprender sobre esto. Avancemos, vamos al libro de Jonás tú y yo, y quiero compartirte esto que Dios me ha enseñado a través de este tiempo y a través de estos días. Si tú lees el libro de Jonás, te va a gustar. ¿Por qué? Porque si te gustan las películas de acción, que inicia la película y ya explotó algo y ya está pasando algo visual, bueno, Jonás inicia exactamente así. Inicia, no te cuenta el contexto de quién es Jonás, no te dice el contexto cultural, no te dice nada de eso. El versículo 1 y 2 de Jonás dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¡Bum! Vemos a Dios diciéndolo primero a Jonás que tiene que ir a esta ciudad llamada Nínive, y Jonás tiene que ir, debe decirles que Dios va a derramar su juicio, y este juicio vendrá sobre ellos. Y dadas estas condiciones, yo veía cómo estaba la condición de Nínive, y lo que pude encontrar al estudiar qué sucedía en Nínive, se habla de una ciudad muy violenta. Vemos que había muchas muertes, había conflictos, y lo que más puntualizan los estudiosos es que la violencia era algo estratosférico, quizá algo similar a lo que vemos que hacen hoy los cárteles en pelea que tienen por disputarse los territorios. E incluso decía que en Nínive colgaban o estilaban colgar pieles humanas para advertir incluso a los otros de lo violento que podía llegar a ser esta ciudad. Entonces Dios está aquí derramando su juicio sobre esta ciudad, pero escúchame algo: Dios es un Dios de misericordia. Y Dios, antes de traer juicio a esta ciudad, Él le da la oportunidad de arrepentirse. Antes de traer juicio a tu vida, a mi vida, antes de que suceda cualquier cosa, Dios da la oportunidad de arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 nos enseña, dice así: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Sabes que Dios quiere esto? Dios quiere que todo ser humano se arrepienta de su pecado. Dios no quiere condenar absolutamente a nadie. Y entonces aquí lo vemos: Dios envía a su profeta, y lo envía ¿por qué? Dios nos aparece, Dios envía a alguien, Dios envía a este profeta, y de la misma forma ocurre con cada uno de nosotros. Si tú quieres que algún familiar, algún amigo, alguna persona conozca a Dios o se acerque a Dios, Dios no va a enviar un ángel. Dios te va a enviar a ti, tú eres el representante de Él, y darás este mensaje a la gente. Esto es muy importante porque a veces vamos con el tiempo olvidando esta parte de compartir a las personas, y nos ensimismamos más en lo caluroso, lo abrazador de la relación de iglesia, de los días que hay que cumplir o de estar. Pero desde aquí podemos ver que la importancia que se tiene de repetir o de hablar o de distribuir el mensaje.
Esto te lo digo, ¿por qué? Porque durante este tiempo no pudimos profundizar o servir como queríamos servir en esta parte que sucedió del desayuno, este proyecto de Experimenta Jesús que seguimos con mucho, con mucho ánimo desde que llegó a la visión de nuestro pastor, desde que hablábamos del proyecto, y pues por estas causas diversas pues no se dio de esta forma. Ahora, Dios envía a este hombre, a Jonás, a Nínive, a que vaya a declarar lo que Dios ha dicho en sus palabras. Y hay 3 cosas que Dios le dice a Jonás. Tú y yo lo podemos ver en este versículo que leímos. Le dice: levántate. Lo primero que le dice a Jonás es levántate. ¿Ves? Tú y yo no podemos seguir escondidos en nuestra fe. Jesús les dijo a sus discípulos que una lámpara no se ponía debajo de una mesa, sino que se ponía sobre la mesa para dar luz o dar claridad a aquellos que estaban en ese lugar. Ahora, tú y yo debemos levantarnos y ser valientes en nuestra fe. Y más en este contexto en el cual nos encontramos, que pareciera que todo busca cerrar tu boca. No opines, no, cállate, no hables al respecto. El problema de nosotros es que hablamos de todo menos de nuestra fe. Opinamos sobre todo menos de nuestra fe, y en nuestra fe vamos siendo más cerrados, pero vamos teniendo más opinión sobre diversas cosas. Pero el llamado que Dios nos hace es: levántate, tu fe tiene que ser visible. Si ahora es más fácil la comunicación, tu fe tiene que ser visible, tiene que estar ahí. Pero pareciera que muchos van retrocediendo diciendo: mejor que no se enteren muy bien que soy cristiano. No quiero ese compromiso. Ahora, esto no significa que somos perfectos. Esto no significa que no vamos a cometer errores, sino que tenemos que ser abiertos en nuestra fe frente a las personas. Tenemos que levantarnos y no seguir en la apatía frente a la condición de la gente. Es tiempo de levantarnos. Luego, ¿qué le dice Dios a Jonás? Ve. Y dice: ve. Entonces levántate. No puedes, ya lo vimos, levántate, pero dice ahora: ve, no puedes quedarte en la apatía o en tu comodidad. Hay que movernos, hay que ir. No es suficiente que tú y yo le digamos a la gente: pues ven, ahí cuando gustes, ven. O esperarnos a que ellos vengan y nos pregunten: oye, ¿por qué tu vida es diferente? ¿O qué pasa? Está bien que te pregunten, pero antes de que te pregunten, tú y yo tendríamos que ir a donde están ellos y ser partícipes en medio de su necesidad. Esto es muy importante. Ahora, luego de eso le dice: pronuncia o declara o habla lo que Dios le estaba diciendo, lo que vendría. Habla y di a esta ciudad que Dios va a hacer algo. O sea, le estaba diciendo a Jonás: voy a hacer algo, ve y dilo a esta ciudad. Ahora, Jonás, en vez de hacer lo que Dios quiere, hace todo lo contrario. Pero ¿por qué hace todo lo contrario? Porque Jonás no quiere que Dios obre en esta gente. En cierto sentido, Jonás tiene un recelo y no quiere hacerlo, y hace todo lo contrario. Vemos o avanzamos ahí en el capítulo 1, el verso 3 dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora, esta ciudad de Jope aparece aquí y aparece en el Nuevo Testamento. Es en esta ciudad de Jope donde está Pedro, el apóstol Pedro, y recordarás que tiene un éxtasis, una visión donde baja una sábana con diversos animales y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, yo jamás he comido algo inmundo. Y entonces esta voz, Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y eso está sucediendo ahí en Jope. En Jope es hacia donde se va Jonás. Y Jope es, o podríamos interpretarlo de esa forma, como el lugar donde se va a decidir si voy a hacer o no lo que Dios quiere que haga. Haré o no lo que Dios quiere que haga, aunque vaya en contra de mi criterio.
Iba o era en contra de la naturaleza judía de Pedro, el comer esos animales, pero no era tanto lo que Dios quería enseñarle acerca de comer sobre los animales, sino le estaba preparando el corazón, estaba trabajando el corazón de Pedro para llevarlo a casa de un gentil y para hablar y que le hablara del reino de Dios, este gentil. Ahora, en este tiempo tú y yo de la misma forma estamos como en Jope. Todo el tiempo estamos siendo preparados para salir de aquí y no quedarnos solamente con qué bonito servicio, estuvo bueno, e irnos por esa puerta y esperar a la siguiente semana, sino para salir y hablar a otros sobre el reino de Dios, incluso hasta los que te caen mal. A gente alrededor que a veces seleccionamos y decimos, pues que ese jamás le hablaría. Pues esos son los importantes también. Ahora, fíjate, Jonás cree que se puede escapar de Dios. Tú y yo no podemos evadirnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice la escritura que Jonás se va en un barco y se va en otra dirección contraria pensando que puede ir de Dios. Fíjate, el verso 4 dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente. Ahora, vemos también esta parte en la cual me situaba mucho y decía, ¿por qué está dormido en esta tempestad? Esto es importantísimo porque vemos que en la tremenda crisis donde están todos estos marineros que no conocen a Dios, que no honran al mismo Dios, que tienen a sus dioses, están buscando ayuda, está en la crisis y Jonás está dormido. Están enfrentando la muerte y Jonás dormido. Tú y yo no podemos dormir, escucha esto, iglesia, tú y yo no podemos dormir mientras la gente de nuestra ciudad se encuentra sin Jesucristo. No podemos tirarnos a dormir, no podemos estar somnolientos frente a la crisis ajena pensando, bueno, pues algún día va a escuchar, ¿no? A lo mejor alguien le va a compartir, a lo mejor hay radio cristiana, hay tele cristiana, a lo mejor ahí puede también obtener ayuda. No podemos dormir mientras la gente está peligrando en su eternidad. Por eso tú y yo debemos valorar tanto los proyectos o lo que tenemos al alcance en la congregación para poder compartir a otros el evangelio. Dice y continúa diciendo el versículo 6 ahí mismo en esta historia de Jonás. Dice: así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó: levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Qué cosa tan rara, ¿no? Que una persona que no adora, que adora a otros dioses, estando totalmente lejos de Dios, tuviera que decirle a Jonás que se levantara y se pusiera a orar. Es así como tú y yo nos podemos preguntar cuánta gente que no conoce y que no honra a Dios se encuentra en esta condición, clamando, rogando a sus dioses que no les escuchan, que no hay respuesta, rogando por sus vidas, por sus matrimonios, pidiendo ayuda, y están esperando que tú y yo nos levantemos a invocar el nombre de Dios para que algo ocurra en sus vidas. Ahora, Jonás es recordado nuevamente de lo que debe hacer. Le dijo Dios: levántate. Ahora aquí está el capitán y le dice otra vez a Jonás: levántate. Le dice el capitán y ora. Dios nos está diciendo lo mismo a ti y a mí. Nos está diciendo: no puedes permanecer dormido mientras todo esto ocurre. Levántate y comienza a orar por otros, por aquellos que no encuentran la paz, que siguen en vicios, que están por más drogas que usan, por más de que recurren a todo, nada les llena, nada les satisface. Empieza a orar por ellos, porque por más que se refugian en banalidades, están sin rumbo.
Y tú y yo tenemos rumbo, tú y yo tenemos un cimiento firme. Tenemos que orar para que Dios obre sobre esas vidas. Esto es lo verdaderamente importante. No situarnos en lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Pero hoy el contexto nos dice: preocúpate por ti y nada más por ti. Y si le estás pasando mal, que se pause el planeta porque tú la estás pasando mal. Y si necesitas algo, solo ora por eso que necesitas y pide solo por eso que tú quieres, no por alguien más. Pero el deseo de Dios es ese, que sea por el otro, por el prójimo. Y mientras yo estoy en crisis, yo puedo orar por alguien que está en crisis. Ahora, dice que los marineros echan suertes para ver cuál es el motivo de esta tempestad. Y continúa ahí diciendo la historia que ellos se consultan y todo apunta a que es Jonás el responsable de esto que les está pasando. Y Jonás, ¿qué les dice? ¿No? Sí, tómenme y arrójenme al mar, porque pues es por causa mía, solo así van a poderse salvar. Pero fíjate bien, estos hombres, estos marineros idólatras, no conocedores de Dios, ellos se niegan a tirarlo. Vienen a ser más misericordiosos que el mismo Jonás. Se niegan a tirarlo y dicen: no queremos ser responsables sobre tu muerte. Y empiezan a tirar más cosas a la borda, y empiezan a tirar más y más, a remar más fuerte, y se rehúsan a tirarlo. Pero piensa esto que Jonás les dice cuando ellos le preguntan, van con él y le dicen: pero ¿por qué está pasando esto? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Fíjate, dice el versículo 8: así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, Jonás contestó, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. ¿Qué respuesta va? Pero Jonás tenía religión. Jonás tenía religión, tenía lo calientito de la religión, porque él contesta: temo al Dios de los cielos. Pero pensemos esto: si realmente temía al Dios de los cielos, él habría hecho de inicio lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había instruido desde el inicio a hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros no a veces solamente tenemos una religión, pero no hacemos lo que Dios nos pide de nuestra vida? Entonces, si yo no hago lo que Dios pide de mi vida, yo no tengo una relación con Dios, sino tengo una hermosa religión. Ahora, Jonás tenía una religión, pero él no conocía a Dios, no tenía a Dios, aunque él lo decía de dientes para afuera, porque el temer a Dios es decirle: Señor, lo que tú quieras, yo lo hago, por encima de mi criterio, por encima de si me gusta o no abandonar esto o decir esto, por encima de esto, yo lo hago. Ahora, al fin en la historia dice que los marineros pues se dan cuenta que no hay otra manera de salvarla y no hay otra solución, y lo arrojan al mar, ¿verdad? Lo arrojan al mar, y cuando lo arrojan, ¿qué pasa? Pues la tempestad cede. Todo regresa a la normalidad. Dice el versículo 14: entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¿Ves? Cuando la gente ve el poder de Dios en tu vida, cuando la gente ve lo que ocurre en tu vida, los cambios que ocurren y que han ocurrido y que siguen ocurriendo, y hablo sobre siguen ocurriendo porque hay muchos de ustedes, hay muchos de nosotros que se quedan atorados en un hecho del pasado, como si Dios no siguiera haciendo grandes cosas. Cuando dejamos ver a las personas lo que Dios sigue haciendo a través de nosotros y en nosotros, entonces que el no llevarlo en secreto hace que se acerquen a Dios, que exalten a Dios. Dice que estos marineros, después de todo esto, le ofrecieron a Dios un sacrificio y le ofrecieron servirle.
Ahora, después de ocurre lo que todos conocemos ya, ¿no? Lo que todos estamos familiarizados en la historia de Jonás. Dice el versículo 17, entre tanto, el Señor había provisto ¿un qué? Un gran pez que se tragara a Jonás. No dice una ballena, no sabemos si era ese, de qué tipo va, pero es un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. También hacía una lectura de un hombre en España que al parecer le había sucedido lo mismo y había sobrevivido, que no sé si sea, qué tan real sea, pero decía que lo había engullido un pez muy grande y había pasado ahí tiempo y que el olor era insoportable, que pensaba que iba a morir, pero finalmente no sucedió. Y fíjate bien la dureza del corazón de Jonás. O sea, 3 días y 3 noches dentro del pez. Y al fin de esos 3 días, por fin dice: Dios, perdóname. Dios se dirige a Dios, busca a Dios. Este hombre que te decía que leía, pues de inmediato cuando le sucedió decía: yo quería salir, no sabía qué iba a pasar, esto estaba terrible, de inmediato. Pero aquí dice que Jonás 3 días. La dureza del corazón. El capítulo 2 del verso 1 dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Y le dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Amigos, ¿cuánto va a tomar para que tú y yo invoquemos a Dios y le digamos: está bien, Dios, voy a hacer lo que tú quieres? Está bien, Dios, basta de pelear, de ir en otra dirección. Voy a hacer lo que tú quieres. Dice el versículo 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás en la playa. Avanzando a Jonás 3, el capítulo 1. Dice así, una vez que ya está en la playa, dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Ves? Dios no quita el dedo del renglón. Él sigue hablando a Jonás y Él sigue hablando a tu vida y a mi vida. Él sigue diciendo que quiere que nos levantemos y que vayamos y proclamemos el reino de Dios. Él lo sigue haciendo. Esto es lo que Dios está demandando de nuestras vidas. Si tú preguntas: Dios, ¿qué quieres de mí? Esto es lo que Dios está demandando de nuestras vidas: que dejemos la comodidad en la que habitamos, que vayamos y hablemos o prediquemos o pronunciemos el reino de Dios. Y no va a quitar el dedo del renglón, porque es el mandato que nos entregó desde hace más de 2000 años al día de hoy y está vigente. Así que no podemos seguir pasivos. No ha caducado este mandato. Tenemos que levantarnos, ir y proclamar lo que Él ha dicho. Y cuando tú y yo disponemos a hacer esto, Dios está con nosotros. Él va con nosotros. No vamos y no iremos solos. Pero no lo malinterpretemos. El libro de Jonás no es para desanimarnos. Y así profundizaba yo en él. No es para desanimarnos. Al contrario, nos alienta y nos enseña las grandes cosas que ocurren cuando tú y yo obedecemos a Dios. Jonás no va con la mejor actitud. Y vamos leyendo, no va a regañadientes a entregar el mensaje. Sí, más o menos como un adolescente cuando lo mandan a hacer algo. Bueno, pues ni modo, tengo que hacerlo porque yo. Pero algo poderoso ocurre y esto es lo más importante. Capítulo 3. A partir del versículo 3 dice: esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento.
Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Fue Dios el que hizo esta obra en las personas. Nuestra función, iglesia, es levantarnos. No importa tu condición, es levantarnos. No importa lo que esté sucediendo, es levantarnos, ir y proclamar lo que Dios ha dicho. Dios va contigo y Él hace la obra, Él hace este cambio radical. Lo único que hizo Jonás es hacer lo que Dios le dijo que hiciera: proclama. Y algo poderosísimo sucedió. Una ciudad tan violenta, incluyendo su gobernador. Imagínate, su gobernador consensuaba todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad, obviamente. Y aún él se bajó de su trono y se humilló. Es el Espíritu el que transforma. Pero todo radica en que tenía que ir Jonás. Jonás no quería ir. Tampoco quería que Dios obrara en bien sobre esta región y sus habitantes. Y aún así, el proclamar el mensaje de Dios, las palabras de Dios sobre esta ciudad y lo que Dios había mandado, Dios obra un milagro. Él cambia el corazón de estas personas. Si estás pensando en alguien que es imposible, quizá que corrija sus días. La gente de Nínive era imposible. Estaban próximos a un juicio, pero fueron transformados. Hay esperanza para todos. El apóstol Pablo nos dice, Romanos 10, versículo 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el versículo 14 continúa diciendo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca habían oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Alguien tiene que decirles, alguien tiene que hablarles del amor de Dios. Alguien tiene que compartirles lo que Dios va haciendo en sus día a día, de la forma en la que va siendo moldeado y de la manera en la que Dios va tratando tu vida. Continúa el versículo 15, ahí mismo en Romanos, Pablo diciendo, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Puedes ver tus pies y decir, qué hermosos son, llevo buenas noticias. Dice los pies, ¿verdad? No dice las manos, no dice los labios, no dice que te envanezcas tú por todo lo que haces. No, dice qué hermosos son los pies, porque con los pies te levantas, accionas, llevas a cabo lo que Dios te ha mandado hacer. A la gente no se les va a aparecer un ángel, no va a bajar un ángel. Tú te les vas a aparecer. Tú te les vas a aparecer. Tú eres el mensajero que Dios ha puesto para nuestras amadas familias, para nuestros amigos. Tú eres ese mensajero. Tú tienes esas buenas noticias. Dios quería salvar a la gente y necesitaba que Jonás fuera a decirles. Cuando Dios vio el arrepentimiento de Nínive, Él cambió el destino de Nínive, el destino de esa ciudad, y trajo salvación. La salvación vino por él, trajo salvación a esta ciudad. Ahora, Jonás, en medio de su coraje, en medio del drama que trae Jonás, tú lo irás leyendo ahí, él hace una declaración. En medio de su insatisfacción, él hace una declaración irrefutable sobre el carácter de Dios. Y me gusta muchísimo el versículo 2 en Jonás 4. Dice así: así que oró al Señor de esta forma: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis,
pues sabía bien pues sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Ese es nuestro Dios. Pero la gente hoy tiene una idea, una imagen bien errada de quién es Dios. Todo el tiempo están pensando que Dios está buscando a quien lastimar, a quien juzgar, a quien castigar. Pero nuestro Dios, el Dios que conocemos, el Dios que publicamos, es un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que está dispuesto a perdonar a quien sea y que no quiere destruir a nadie. Y de eso tú y yo somos los mensajeros. Pero a veces minimizamos tanto nuestra vida o el mensaje y lo encapsulamos en un simple, pues lo tengo que hacer, ¿verdad? Pues tengo que ir una vez al mes a la iglesia al menos. ¿O has escuchado a alguien que dice, oye, ya tenía mucho tiempo no te veía, es que vine a dar gracias? Yo digo, pues de nada. No, lo simplificamos en algo así, cuando es algo tan sacro, tan grande y tan poderoso, porque somos mensajeros del Dios de los cielos, todopoderoso, y somos los que anuncian que Él no es un Dios tirano, sino es un Dios misericordioso, lleno de amor, dispuesto a perdonar, y que cambia de parecer en cualquier sentido que implique que alguien pase por daño alguno. El profeta Jonás no queda muy bien. Vamos a concluir con esto. El profeta Jonás no queda muy bien al final de la historia. Y yo no quiero ser Jonás. Y no quiero que tú seas Jonás. Dice Jonás que después de haber estado todos estos días proclamando que Dios va a traer su juicio a esta ciudad, se pone a las afueras de la ciudad a observar que esto ocurra. Se pone a ver, Dios, vas a cumplir lo que dijiste, vas a cumplir lo que yo anduve diciendo, y está esperando a que esto pase, está esperando la destrucción de la ciudad, que venga este juicio. Y estando ahí, dice Jonás 4, versículo 5, dice: entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería en la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás. Y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Jonás está en pleno desierto, viendo que Dios no destruyó como había dicho, viendo que no había ocurrido, que no se había hecho conforme a su advertencia, y estaba muy enojado. Estaba muy enojado, así lo describe, porque Dios había sido misericordioso. Pero Dios pone esta planta que lo cubre del sol, y eso sí le causó gran felicidad a Jonás. Tú y yo nos podemos preguntar: ¿qué es lo que me trae más felicidad? ¿Qué es lo que me hace más feliz? ¿Tu casa? ¿El carro nuevo? ¿El trabajo? ¿El ascenso? Jonás estaba contento por su planta. No estaba contento por la misericordia de un Dios bueno. Estaba contento por su planta. Pero sabes, Dios nos puede quitar lo que nos trae más felicidad si no es algo eterno. Dice el versículo 7: pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse, y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. ¿Qué es lo que te entristece, iglesia? ¿Qué es lo que te hace enojar de esta forma? ¿Perder el trabajo?
el coche, la casa, el dinero. Te roba más la felicidad que el hecho de que personas estén muriendo sin conocer a Dios, sin conocer al Salvador, el destino eterno de una persona o el destino de tus propiedades, el destino de lo que valoras, que no son eternas. Es necesario que tú y yo pongamos esto en una balanza, porque es una verdad plena. Tenemos que ponerlo en ese balance, revisarlo y decir qué es lo que me está trayendo más felicidad: las cosas de este mundo o ver gente entrando en el reino de Dios, conociendo a Jesús y siendo sus vidas transformadas. Dice el versículo 9, vamos cerrando con esto. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió muy rápido. Escucha esto, es muy bueno entender esta parte, porque tú y yo nos podemos sentir los reyes del mundo, porque somos maestros, doctores, hemos logrado empresas, tenemos muchas cuestiones que nos creemos los dueños de. Pero no te equivoques. Dios te ha dado todo. Dios te ha dado todo. Dios te lo ha puesto. Tú has logrado lo que has logrado a causa de Dios. Ahora continúa diciendo: sientes lástima por una planta, aunque no hiciste nada para que creciera. Creció muy rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Fíjate, Jonás amaba más una planta que 120,000 personas y su destino eterno. ¿Qué es lo que amo más? Hazte esa pregunta hoy. ¿Qué es lo que amo más? ¿En dónde he puesto en mi balanza? ¿En dónde he puesto más peso? ¿Qué es lo que me entristece más? Cuando pierdo algo, cuando me incomoda algo. Por eso iniciaba contándote esta historia de ciertos eventos que nos habían ocurrido. Porque cuando Dios me mostró esto, dije: wow, tienes razón. Me distraje tanto que no me he dolido en decir: chin, no pude ir al desayuno, no pude estar. No, esa parte de decir: sí, Señor, no pertenezco a este lugar, no pertenezco a este mundo. Y constantemente nos acomodamos y estamos tan frescos en el lugar en el que nos encontramos, y por gracia y misericordia de Dios nos recuerda y nos dice: eso es efímero. Tu vida está de frente a lo eterno. Tu vida constantemente está para el servicio de nuestro Dios, y eso es más alto que todo lo que puedas tener. Así que necesitas empezar a valorar eso tan grande que tienes y decir: benditos son los pies de quien trae buenas noticias. Así que no importa lo que estés pasando o lo que esté sucediendo en tu vida, esto no puede ser olvidado. Todas las cosas que a veces vienen de imprevisto, lo que hacen es saturar tu cabeza, saturarla y saturarla, para que olvides tu ciudadanía. Y cuando tú olvidas tu ciudadanía, entonces te entristeces y entonces te enojas y entonces todo va para abajo. La felicidad radica en que conozcas esto. Y Jesús mismo dijo: esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que si estás en este lugar y estás constantemente participando de todo lo que se ha dispuesto para que sigamos creciendo, qué bueno. Eres parte de esto, eres parte de lo importante, de lo eterno. Lo demás es secundario. Pero si es necesario que esta balanza siempre se ponga en tu corazón y digas: no puedo entristecerme más, no puedo dolerme más, no puede centrarme más en lo que creo que me incomoda o me lastima,
más allá de la importancia de que el que está al lado conozca a Jesucristo, sea libre de sus cargas, que pueda venir a vida eterna. Finalmente, Jonás termina de esta manera, enojado, pero con una enseñanza poderosa. Estás más enojado por una planta que por 120,000 personas. Cuando terminé de leer esto dije, no, tienes razón. Me distraje y entonces dije, bien, necesito compartir de esto. Y cuando terminaba de decir necesito compartir de esto, nuestro pastor también, gracias a todos los que nos enviaron mensajes de ánimo, de llamadas de cómo estábamos, y me dice nuestro pastor, oye, debes predicar tal domingo, y me quedé asombrado. Dije, gracias Dios, espero que sea de bendición como lo es para mi vida, y que todo el tiempo te recuerdes que tu vida es muy importante por causa de esto, por causa de estos días, por causa del domingo, por causa de compartir a otros, por causa de profundizar más en sus palabras, por causa de eso, y lo demás es añadido. Vamos orando al Señor y agradeciendo por esto. Inclina tu rostro.